Continuamos, señora, ¿ya? Bien. Ya habíamos colocado todos los datos que necesitamos para poder realizar el cálculo de productividad. Ahora anotamos la ecuación que nos dice la velocidad de desplazamiento de la cosechadora. Lo tenemos acá. El ancho de trabajo del implemento, en este caso se implementa la plataforma de corte, dividido entre el factor de conversión, que es 10, y multiplicado por su factor de rendimiento, que habíamos anotado que vamos a trabajar con 0,7. Ahora, ¿de dónde sacamos nosotros el ancho de trabajo? Lo vamos a obtener de los datos de la máquina. Aquí yo tengo un cuadrito comparativo de las características técnicas de estos modelos, que se los voy a pasar porque de aquí ustedes van a sacar también los datos para hacer los cálculos de las otras marcas, donde fíjense, están los modelos que vamos a analizar. No se van a confundir, aquí están todas las clases de cosechadoras que hay en el mercado, desde la 4 hasta la 8. Nosotros estamos trabajando solamente con clase 4. ¿Y qué modelos? En clase vamos a trabajar con la BC4500, pero el comparativo se va a hacer entre esta cosechadora, la 5650 de Massey, la TC5070 de New Holland y la 1175 de John Deere. Las 4 máquinas. Las demás no. ¿Bien? Bueno, ancho de trabajo. ¿De dónde sale ese dato? Dijimos de la longitud de la plataforma de corte. Y aquí me dice, voy a agrandar un poquito para que se vea mejor. Aquí me dice plataforma, ancho de corte, en pie. Y de la que voy a analizar me dice acá, puede trabajar con dos tipos de plataforma. Puede trabajar con una plataforma flexible o con una plataforma rígida. Todos vamos a trabajar con plataforma flexible, en todos los casos, ¿ya? Puede trabajar con 16, con 18 y con 20 pies. Aclaración, ¿en qué consiste la flexible de la rígida? La flexible tiene la capacidad de copiar las ondulaciones del terreno. La rígida no. Entonces, obviamente vamos a trabajar con la longitud mayor en todos los casos, pero no todas van a tener las mismas longitudes. Para eso es el cuadro comparativo. ¿Y qué me dice de la 4500? Puede trabajar con 16, con 18 y con 20 pies. Entonces voy a utilizar esos 20 pies. Transformado a metro, ¿cuánto será? Ayúdenme con ese cálculo. Longitud de cabezal, LC, 20 pies. 6.096 metros, ingeniero. ¿Perdón? 6.096 metros. 6.01, colocémosle. Metro. ¿Correcto? Sí, sí, correcto. Bien. Entonces, ¿No sería 6,10 ya, ingeniero? 6,090 y algo. Verdad, tiene razón. 6,1, ¿correcto? Bien. No, ingeniero, está bien así nomás como usted lo puso, porque es 6,096. Está bien, es que si es 6,09, redondeado ya lo podemos poner como 6,1. Tiene razón su compañero. Bien, entonces, ¿cuál es la condición? ¿Por qué estamos transformando a metros esa longitud del cabezal? ¿Cuál es la condición de este factor de conversión en función a estas dos variables? ¿Se acuerdan? Porque todo factor de conversión cumple unos requisitos, ¿no ve? Porque si se cambia alguno de ellos, ya automáticamente hay que buscar otro factor de conversión. ¿Cuáles eran los requisitos para ese 10 en el denominador?
Creo que el ancho de trabajo era en milímetros, o no. No. Esta parte que les estoy preguntando es importante que ustedes la analicen. Porque, como les dije, no es necesario recitar el ejercicio, sino explicar esta parte conceptual de las ecuaciones. Habíamos indicado que este 10 está ahí. ¿Cuándo? Cuando la velocidad de corte esté expresada en kilómetros sobre hora y el ancho de trabajo está expresado en metros. Por eso es que hemos transformado los 20 pies en metros. Porque si podemos colocar los 20 pies aquí, pero este 10 ya tendría que ser otro valor, ¿no? ¿Se entiende la lógica? Todo factor de conversión cumple ciertos requisitos. En el momento que se modifica alguno de ellos, ya el factor de conversión no tiene razón de ser. ¿Bien? Eso no se olviden nunca. Ahora, cuando estábamos calculando productividad de los implementos, del catálogo lo sacábamos en milímetros, pero lo transformábamos en metros para poder meter a la ecuación. Bien, productividad. Va a ser igual a la velocidad de desplazamiento, dice 5 kilómetros por hora. Como ya hice análisis dimensional, ya sé de dónde sale 10 y todo lo demás, ya no necesito colocar unidades. Multiplicado por el ancho de trabajo. Y acabamos de determinar que es 6.1. Todo dividido entre 10 y multiplicado por el factor de rendimiento. Que para las cosechadoras vamos a trabajar con 0,7. Ahora, la productividad de esta cosechadora BC4500, ¿cuánto será? 2,13. 2,13. Soy ingeniero. 2,13. ¿Qué? ¿Qué unidades? Hectáreas sobre hora. Hectáreas sobre hora. Exactamente. Para eso es este 10 de acá. Para convertir los kilómetros por hora, los metros, en hectáreas sobre hora. Ahora, ya tenemos productividad horaria. Determinemos productividad diaria. Aquí en la parte inicial lo vamos a colocar. Productividad diaria. Que va a ser igual a la productividad horaria, que es 2.13 hectáreas sobre hora, multiplicado por el tiempo de trabajo diario que tiene la máquina. 15 horas por día. 15 horas por día. Horas con horas se va a ir y el resultado me va a salir en hectáreas por día. ¿Cuánto sale? 32,02 hectáreas día. 32,02 hectáreas por día. Perfecto. 31,95 me sale a mí. 31,95, ¿qué dicen los demás? Igual eso me sale. 31,95. Ya, que redondeado sale 32, pero coloquemos lo que le sale a la mayoría. En ambos casos el resultado es el mismo. Seguramente que utilizaron otros decimales. 31,95. ¿Así? Sí, así me sale. Perfecto. Entonces, ¿ahora qué calculamos? Productividad total. Ingeniero, Dígame. el que está más arriba, LC creo que dice, el de 20 pies, es el ancho de trabajo. Ese es el ancho de trabajo, la longitud de la plataforma de corte. Ah, ok, gracias. Ahora calculamos la productividad total, 31,95 hectáreas por día
y lo multiplicamos por la ventana de tiempo que tenemos. 25 días para cosechar esas 750 hectáreas. Día con día se va y el resultado me va a salir solamente en 798,75 hectáreas. 798,75. Sí. Perfecto. Hectáreas. Esa es mi productividad total de esta máquina. Pues con seguridad que va a salir otras productividades de las otras 3 máquinas que van a analizar. ¿Cómo calculábamos el margen de seguridad? Podemos calcular el margen de seguridad primero expresado en hectáreas, que va a ser igual a esta superficie de la productividad total, menos la superficie disponible, 750 hectáreas, y me sale ¿cuánto aquí? 48,75 hectáreas. ¿Qué me está indicando eso? Que luego de trabajar los 25 días voy a tener una sobreproductividad de 48,75. ¿Eso cómo lo podemos expresar en días? Margen de seguridad expresado en días va a ser igual a ¿qué? A la productividad diaria, ¿correcto? ¿Cuánto es la productividad diaria? 31,95. ¿Qué colocamos en el numerador? ¿El margen de seguridad en hectáreas o la productividad diaria? Margen de seguridad. El margen de seguridad en hectáreas, 48,75 dividido entre 31,95. ¿Cuánto me sale ese resultado? $1.52. Sí, ese sale. 1,52 días. Como en el caso de los tractores, de 1 a 2 días estamos tranquilos. En porcentaje, ¿cuánto sería eso? ¿Cómo podemos sacar en porcentaje? Si yo quiero sacar margen de seguridad expresado en porcentaje, ese 1,52 lo divido entre los 25. ¿25 era? Sí, 25 días totales y lo multiplico por 100. ¿Cuánto me sale eso? 6,08. 6,08%. Ya nosotros decidimos si ese porcentaje es aceptable o no. Pero que vaya rondando un 10% es más que suficiente. Estamos diciendo que de los 25 días, un día y medio vamos a tener para imprimir. Eso expresado en porcentaje es el 6%. ¿Se entiende la lógica? Ingeniero, Dígame. en el caso del margen de seguridad por día, si me sale por decir 0,98, ¿estaría dentro del ET? Lo redondeamos a 1 y todavía es aceptable. No hay problema. Gracias. Pero lo recomendable, no hay nada escrito en piedra, pero lo recomendable es que esté entre 1 a 2 días, que estamos viendo que está cercano al 10%, ¿no ve? A eso se refiere. Bien, una vez que tenemos el cálculo de productividad, vamos a pasar a otro parámetro. El índice de Molineux. ¿Se acuerdan a qué se refería con el índice de Molineux?
¿Qué nos indicaba este parámetro? ¿En qué parte de la máquina podemos analizar el índice de molinete? En el cabezal. En el cabezal. Específicamente en el molinete, de ahí viene su término, índice de molinete. ¿Y a qué se refiere? ¿Qué es el índice de molinete? Su velocidad es más rápida, ingeniero. La de avance ¿De quién comparado con quién? con la de avance, ingeniero. Ya, pero ¿la velocidad de quién? De la cosechadora. Molinete. Acuérdense que decíamos de manera conceptual, el índice de molinete es una relación. Al decir una relación ya tenemos que imaginarnos que es una división. Es una relación entre la velocidad tangencial, vamos a colocar en la parte del numerador, velocidad tangencial del molinete, por eso se llama índice de molinete, versus o comparado con la velocidad de desplazamiento de la cosechadora. Estaban cercanos ustedes cuando hablaban de la velocidad de la máquina. Al dividir dos magnitudes iguales, ¿qué unidades tendrá el índice de molinete? Revoluciones por minuto. No. Si ustedes dividen velocidad de desplazamiento entre velocidad de desplazamiento, ¿qué van a obtener? Kilómetros hora. Relación. Dividan. ¿Cuánto queda? Si yo tengo aquí kilómetros sobre hora entre kilómetros sobre hora, la unidad, ¿correcto? Por lo tanto, el índice de molinete es un factor adimensional. No tiene unidades. Eso es importante que se acuerden. Entonces, el índice de molinete es la relación que existe entre la velocidad tangencial del molinete dividido entre la velocidad de desplazamiento de la cosechadora. Pero la velocidad tangencial del molinete la podemos transformar. ¿A qué es igual la velocidad tangencial? A la velocidad angular multiplicada por el radio. ¿Correcto? ¿Velocidad angular de quién? Del molinete. ¿El radio de quién? Del molinete. Todo dividido continúa entre la velocidad de desplazamiento de la cosechadora. Ahora, cuando yo les muestro este cuadro, ¿dónde está mi cuadro? Que ya lo habíamos visto. Pero voy a guardar la clase anterior. Este acá. Examen de grado 11. Este ya es el cuarto, ¿correcto? Ahí está. Fíjense acá. Este documento se lo había mostrado cuando habíamos visto en Maquinaria Agrícola 2. Lo voy a checar un poco. Y fíjense acá, ¿qué me dice? Regulaciones del molinete. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la parte conceptual de la máquina? Habíamos indicado que hay que hacer una serie de regulaciones para que la cosecha salga de acuerdo a lo que nosotros esperamos. Y una de las regulaciones es precisamente la del molinete. Dentro de esas regulaciones se analiza el índice de molinete. En realidad el índice de molinete no lo vamos a calcular porque ya está recomendado, fíjense, por los especialistas.
¿Y en función a qué está el índice de molinete? En función al estado del cultivo, no al tipo de cultivo, sino a las condiciones que se encuentra el cultivo cuando el agrónomo nos dijo, bueno, señores, mañana cosechamos. Vamos al Chaco, lo miramos al cultivo, ¿y cómo está él? Obviamente el agrónomo nos dice, puede estar alto, erecto y con buena población de plantas, puede estar bajo, erecto, con buena población de plantas o con regular población de plantas, puede estar en condiciones normales, puede estar volcado, o sea, echado en el terreno, en sentido transversal, en dirección de la siembra, en dirección contraria a la siembra, puede estar de varias formas. Entonces, de acuerdo a esas condiciones ya hay un índice de molino. Si el agrónomo va, le da una vuelta al cultivo y nos dice, ¿saben qué? De acuerdo a mi criterio, el índice de molinete, el cultivo se encuentra en condiciones normales. Perfecto. Nos vamos a esta tabla y nos indica que si está en condiciones normales, nuestro índice de molinete deberá ser de 1.25. ¿Qué significa el 1.25? Que cuando transformemos esta velocidad angular, porque lo que tenemos en la... Esperen un segundo, quiero mostrarles esto. Esto tiene que quedar bastante claro, señor. No tengo un corte de la cosechadora, a ver. Ya, utilicemos esta imagen de acá. Fíjense. ¿Se acuerdan de este esquemita que veíamos cuando hacíamos la diferenciación entre una plataforma de corte convencional y una plataforma de corte Draper? Este es el molinete. Este elemento es el que está girando. En los videos también hemos podido comprobar. Él tiene una revolución de giro. Cuando esa revolución afectada por el radio se convierta en velocidad tangencial, esa velocidad tangencial del molinete deberá ser, cuando me dice un índice de molinete de 1.25, deberá ser 25% mayor que el desplazamiento de la máquina. En otras palabras, si el molinete se estuviera desplazando de manera longitudinal, debería ir 25% más rápido que lo que está yendo, que lo que está avanzando la cosechadora. A eso se refiere. Por lo tanto, si ya tenemos nosotros el índice de molinete, ¿cuál es nuestra incógnita aquí? ¿Qué es lo que quiero determinar? La velocidad tangencial del Velocidad molino. tangencial. En realidad, lo que quiero que analicemos es esta parte de acá. De ahí, ¿cuál es mi incógnita? WM. La velocidad angular. Lo que yo quiero determinar es qué revolución deberá tener ese molinete. Ya sé que tiene que ser 25% más, pero ¿cuántos son esos 25% más? Para que cuando yo me suba a la máquina le diga al operador, aprieta este botón y regula a tantas RPM el molinete, porque el agrónomo nos dijo que el cultivo está en estas condiciones. Esta es mi incógnita. Eso es lo que tengo que despejar. Pero antes de eso tengo que encontrar un factor de conversión. ¿Por qué? Por lo siguiente, fíjense acá. El índice de molinete dijimos que va a estar en función a la unidad. O va a salir adimensional. La revolución del molinete va a estar expresada en revoluciones por minuto.
multiplicado por el radio del molinete, que va a estar expresado en metros, y todo dividido entre la velocidad de desplazamiento de la cosechadora, que va a estar expresado en kilómetros. Si se fijan en una ensalada de unidades, tenemos que estandarizarlas todas para que después podamos eliminarlas y obtener la unidad. Es decir, que todas se tengan que eliminar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Fíjense, si ya tenemos kilómetros por hora en el denominador, todo lo del numerador, volvámoslo kilómetros por hora. ¿Qué es lo que hago? Una revolución equivale a 2pi radianes. En ese momento, esto con esto se elimina. Ahora, este metro lo vamos a pasar a kilómetro, porque hay un kilómetro en el denominador. Y decimos, 1 kilómetro, 1000 metros. Metro con metro se va. Y la hora que queremos, porque vamos a eliminar con la hora del denominador, expresada en minutos, va a ser 60 minutos. Minuto con minuto se va a ir. ¿Qué es lo que me va a quedar? Kilómetros sobre hora en el numerador. Y cuando hagamos la simplificación, este kilómetro se va a ir con este kilómetro, esta hora se va a ir con esta hora. ¿Y qué me queda? No me queda ninguna unidad de medida, ¿no ves? Solamente me va a quedar un valor. ¿Cuánto será ese valor? ¿Por cuánto tendré que multiplicar aquí la ecuación? 2pi por 60 dividido entre 1000. $0.37. 0,37. Ahora sí, la ecuación está completa. Ya tenemos el factor de conversión para que elimine todas las unidades. Esto es muy importante. Esta parte que estamos anotando aquí, esto ustedes tienen que dominarlo muy bien. Porque a la hora de defender, esto es lo que tienen que explicar. Otra vez parezco loro repitiendo lo mismo todo el tiempo. Recitar los números no ayuda en nada. Esto tienen que explicar ustedes. ¿De dónde salen los factores de conversión? ¿Qué magnitudes se utilizan? ¿Qué unidades van a obtener al final? Todo eso. Los números están ahí simplemente para mostrarse. Bien. Una vez que tenemos la ecuación, esperen un ratito. Voy a aumentar el tamaño de la hoja. Se los voy a pasar esta hojita de cálculo y están todos los casos que hemos ido viendo, para que les sirva como un repaso. Pero véanla en el futuro, porque tal vez la van a utilizar cuando estén preparando sus casos para las defensas. Y no se confíen del Classroom. Yo lo voy a tener un tiempo, pero cuando vaya a dictar otra materia, necesariamente tengo que borrar esa clase. Toda esa información que les fui pasando, descárguenla en su máquina. O en su Drive. Si queda en su Drive, también pueden verlo cuando quieran. Bien, continuamos. Entonces ya tenemos el factor de conversión. ¿Qué pasó? ¿Se logra ver en la hojita de cálculo? Dije, no Soy sabía nada. ingeniero. A ver, esperamos. ¿Ahora? ¿Sí? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Entonces ya tenemos la ecuación, ya tenemos el factor de conversión y dijimos que nuestra incógnita es esta magnitud. Velocidad angular. Despejamos la velocidad angular. Esa velocidad angular del molinete va a ser igual a ¿qué?
esta velocidad de desplazamiento de la cosechadora va a ir a multiplicar a este índice de molinete. Índice de molinete multiplicado por la velocidad de desplazamiento de la máquina, dividido, esto que está multiplicando la velocidad angular, se va a ir a dividir, dividido entre el radio del molinete multiplicado por el factor de 0,37. El único dato que nos falta aquí es el radio del molinete. Ese dato no aparece en los catálogos, lastimosamente. Hay que acercarse a la cosechadora y un flexómetro a utilizar y medir cuánto tiene. En el caso de esta máquina, 1.23 de diámetro. 1.23 metros. ¿Eso cuánto será en radio? Porque necesitamos el radio, no el diámetro. .615. 0,615. 0,615 metros. Perfecto. Bien, ya tenemos todos los valores. Como estamos trabajando con cultivo normal, su índice de molinete es 1.25. Adimensional, no tiene unidades. 1,25. Multiplicado por la velocidad de desplazamiento de la cosechadora, habíamos indicado que está trabajando a razón de 5 kilómetros por hora. Y todo dividido entre el radio del molinete, 0,615, y multiplicado por el factor de conversión, 0,37. ¿A cuánto será igual esa velocidad angular del molinete? 27,46 RPM. 27,46 revoluciones por minuto. ¿Todos de acuerdo? ¿Sale ese valor? Ingeniero, sí, Sí, sale eso. sale eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos ese cálculo, obviamente ya con la experiencia y con el tiempo nos hacemos un cuadrito en Excel, no es necesario un programa sofisticado, donde cambiamos los valores de acuerdo al cultivo, de acuerdo a las medidas de la cosechadora, obtenemos el resultado y nos subimos a la máquina y le decimos al operador: coloque, regule la revolución del molinete a 27.5 RP. Entonces el molinete ya va a comenzar a girar a esa revolución. Para eso nos sirve el índice de molinete. Ven cómo hacemos un cálculo mecánico, pero con información agronómica. Porque el 1.5 no nos lo inventamos nosotros, nos lo dieron el dato. Perdón, el 1.25, este de aquí. De acuerdo a las condiciones del cultivo. Bien, entonces, otro parámetro a analizar en el tema de del cuadro comparativo, índice de molinete. Yo les voy a pasar después de terminada la clase los radios, los diámetros de molinete de las otras marcas. Les voy a pasar esta hojita donde están todos los datos y de ahí ustedes van a ir sacando la información. Bien. ¿Qué otro parámetro vamos a analizar en las máquinas? El área de trilla. Como habíamos indicado hace un momento, una cosechadora que tenga mayor área de trilla que las demás significa que puede trabajar con mayor masa de cultivo, sin atorarse, sin mucha pérdida de grano, e inclusive le podemos dar un poco más de velocidad. Es una máquina más manejable a la hora de cosechar. ¿Y cómo podemos determinar? En realidad lo que vamos a hacer es demostrar. Porque si nos fijamos aquí, ya vimos la parte de la plataforma, ahora nos vamos a ir al sistema de trilla, dice acá, fíjense. Y acuérdense, estas dos filas son las que ustedes van a utilizar.
la 14 y la 15. Porque aquí está, ¿qué dato? Me dice la longitud del cilindro trillador. En el caso de la cosechadora que estamos analizando, 1270, ¿qué? Milímetros. La longitud del cilindro trillador y su diámetro. Su diámetro, 600 milímetros. Si se fijan, no necesariamente son las mismas medidas de las otras marcas. Ángulo de envolvimiento. En este caso, 119 grados. Y ya me da el área de trilla, área del cóncavo, me dice que esta cosechadora tiene 0,82 metros cuadrados de superficie de trilla. Área de cóncavo que le llaman. Pero ¿de dónde salió ese valor? Eso es lo que yo quiero demostrar. Para que lo podamos entender de mejor manera, vamos a buscarlo al cilindro trillador para explicar esa partecita. ¿Dónde hay un cilindro trillador armado? A ver, espérame, ahora tengo, voy a buscar en la otra. Aquí. Espérame un momento. La voy a copiar esta imagen y me la voy a llevar al otro lado. Ahí está. Veamos. Ah, no era esto. Aquí. Veamos, fíjense acá. Cuando estamos hablando de longitud del cilindro, diámetro del cilindro, ángulo de envolvimiento, nos referimos a lo siguiente. Aquí. La longitud del rotor, dice acá. Fíjense. Longitud y diámetro del rotor. Primero, dos datos. Otra vez me fui para acá. En realidad tengo que irme acá. Se refiere a esta longitud de acá. Si yo desplazo ambas longitudes, ambos puntos, voy a tener esta longitud. Esa es la longitud del cilindro trillador, el largo del cilindro trillador. Cuando se refiere al diámetro, se está refiriendo a este diámetro, a ese de ahí. Su diámetro. Y cuando se refiere al ángulo de envolvimiento, se refiere a esto. Vean de dónde voy a colocar unos puntos. Dónde comienza el cóncavo y dónde termina. ¿Se ve claramente en la imagen? Entonces yo voy a tomar del centro del cilindro trillador o del rotor y voy a hacer coincidir con esos dos puntos.